Bienvenidos a Beatnik, un lugar para hablar sobre el detrás de la música, sobre todas las cosas que tienen que pasar para que podamos experimentar nuestra música favorita. El tema de hoy va a ser producción. ¿Qué carajos hace un productor? ¿Cuáles son sus expectativas para la música durante y después de la pandemia? Y para hablar sobre eso tenemos a dos invitados. Bartos Brenes, productor costarricense, dueño del sello discográfico Lácteo Cósmico, y Alejandro Vega, productor nicaragüense residente en Nueva York. Y sin más, vamos al lío. Primero, bienvenidos. Segundo, muchísimas gracias por estar acá en el primer programa de Beatnik. Y tercero, ¿qué les parece si empezamos a hablar sobre lo que nos toca hoy, que es hablar sobre producción? Eh, la primera pregunta o la pregunta más obvia cuando uno habla de producción es ¿qué carajos hace un productor? Pero creo que al ser una figura que normalmente ha estado relegada a un segundo plano durante muchísimo tiempo, hasta ahora es que con grandes productores del género urbano ha ido agarrando cierto nivel mediático, la gente no tiene ni idea. Entonces, explicarlo en este punto sería como igual dejarlo un poco al aire. Entonces sería mejor como hacer un pequeño contexto. Y para ese contexto me gustaría preguntarles para ustedes qué es la música. Bueno, para mí en lo personal, la música es una herramienta para comunicar y para conectar con diferentes audiencias. Es realmente una herramienta muy poderosa porque nos toca los sentidos, las emociones, la razón, nos hace pensar. Entonces es realmente una de las herramientas más importantes. Sí, para mí, pues muy parecido, la verdad, pero para mí también es como una manera de cómo mantenerse en contacto con emociones, siento yo, y como que con la memoria también, como yo he visto mucha gente, incluso enfrente mío, personas que se acuerdan de canciones que se sabían, personas con Alzheimer, que se acuerdan de canciones que se sabían de jóvenes, por ejemplo, pues ya señores mayores, entonces es como, no sé, siento que tiene un poder más allá de solo escuchar y divertirse, ya sabes, como que te toca y te queda un lugar en la cabeza que es difícil de escribir, ya sabes. He visto algunos documentales sobre la música y sobre el efecto que tiene. Y bueno, científicamente, ¿verdad? El sonido es una onda que se mueve ¿verdad? Sobre una superficie, llámese aire, llámese una pared, lo que sea. Y nosotros, al ser materia, también retumba. Por eso es que nos genera que nuestro cuerpo reaccione ante la música, más allá de solo ver, qué sé yo, una pintura. Casi que todas las cosas que los seres humanos han creado surgen a partir de una idea. En la música pasa igual. Surge una melodía, surge un acorde, surge un tarareo, surge un beat. ¿Cuál es el proceso que lleva desde esa idea a la música que escuchamos en nuestros audífonos, nuestros parlantes? Yo pienso que, bueno, como vos decís, a veces puede empezar desde un beat, desde una melodía, entonces cada proceso de cada canción es bastante diferente, por lo menos en mi caso, dependiendo mucho de cómo nace la idea. Ajá. A mí personalmente, bueno, yo trabajo mucho como beatmaker, entonces muchas veces las ideas van a nacer ya sea de un beat, de un elemento rítmico o bien de una melodía y sobre eso ya empezamos a construir toda la base alrededor. Pero muchas veces cuando estoy trabajando con otros artistas o con bandas, pues muchas veces varía, como decís, desde una melodía tarareada hasta una idea de letra, un concepto que se va armando. Entonces cada proceso es bastante diferente y yo pienso al final llevarlo a una canción finalizada es un poco tener la visión y tener la creatividad de cómo poder desarrollar esta idea, este concepto en una obra final de 3 minutos, de 4 minutos, de 7 minutos, sea lo que sea que estás trabajando. Sí, para mí es como, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado
pues creo que siempre lo dice en todas las entrevistas, pero David Lynch habla de las ideas que es como ir a pescar. Es como tú salís a pescar y a veces toca como que tirar varias veces, ya sabes, la línea hasta que de repente sale algo. Entonces para mí a veces salen las ideas de, qué sé yo, de un sample, de un ruido que no tiene nada, que no es musical, ya sabes, pero de repente lo escucho y es como, ah, mira, como que, y es mucho como de escuchar la intuición muchas veces, ya sabes, y como de saber identificar en el momento que es algo que tiene poder, como el poder. Y es como, ah, ok, de aquí puedo hacer una rola entera, ya sabes. Y es como decía Barça, pues puede ser un beat, puede ser un acorde, puede ser una línea de bajo, puede ser una nota de un sinte, pero tal vez el preset en ese sinte suena y te genera algo que es como, wow, ahí está la otra rola, ya sabes. Dentro de ese proceso que los dos acaban de describir, que lo que más se puede obtener es que varía siempre, ¿verdad? No es como que haya un patrón o una línea que una punto A con el punto B siempre es el mismo ni nada de eso. Eh, Dentro de esa vorágine de cosas o de procesos o de formas de hacer las cosas, ahora sí, ¿qué es lo que hace el productor? Al final depende mucho del proyecto en el que estás trabajando. A veces nos encontramos con ideas mucho más elaboradas, mucho más avanzadas. A veces nos encontramos con ideas un poco más crudas. Entonces todo depende del proyecto y del estado en que uno empieza la maqueta. Yo pienso que el rol de un productor muchas veces es tener una perspectiva externa, tener un par de oídos frescos y tener también quizás un gusto diferente, un gusto particular, ojalá que sea un gusto compartido, pero lo que permita entonces desarrollar esa idea ya sea a través de incorporando arreglos, ya sea a través de dándole un poco más unidad a la estructura, a los sonidos. Puede ser aportes en diferentes maneras, a veces va a ser mucho más presente, por ejemplo, en toda la composición musical, en el caso de que estás trabajando principalmente con un liricista o con un vocalista, y puede ser a veces un trabajo más que todo de arreglo, de estructuración en caso de posiblemente alguien que ya traiga una idea más elaborada. Entonces, pienso eso, el proyecto va a dictar mucho la manera en trabajar y qué tanto va a ser el aporte del productor. Y para mí es igual, es como, depende muchísimo del proyecto, pero creo que también es importante como la sensibilidad de cada quien y poder también estar siempre como, siento yo como con las antenas ahí como, ya sabes, al tanto el artista, la banda o la persona con la que estás trabajando y viendo cómo poder llegar a un consenso, pues. Porque como bien decía Barso, a veces, o sea, es importante tener gustos parecidos, pero a veces no necesariamente estás de acuerdo, pero a veces, y es ahí donde salen esas como juxtapositions, pues, como que juntas cosas que tal vez nunca hubieras juntado, ya sabes, tal vez una rola techno metes un charango, y uno dice, ¿cuándo iba a escuchar techno con charango? Pero funciona. A veces salen cosas que se terminan convirtiendo, no sé, en un sonido, por ejemplo, pues. Pero para mí sí depende mucho pues, como tal vez de saber interpretar, pues, y estar dispuesto también a tomar riesgos y a experimentar, y a probar cosas que no necesariamente puedan, ya sabes, como, que no sea como el preset, pues, o la Sí. fórmula, siempre. Y ya que los dos llevan varios años, al menos 10 de estar traveseando una computadora que hace ruidos, ¿han sentido algún cambio en la forma en que se produce? Claro, totalmente. O sea, yo diría las dos cosas es el acceso a la tecnología y la disminución de los costos de equipo. O sea, imagínate, el otro día estaba viendo los monitores que están detrás míos, ahorita cuestan $300 en Amazon y suenan increíble. Sí. Entonces, eso es algo que quizás hace 10 años cuando empezamos, o incluso más, hace 20, 30 años, no era posible conseguir un equipo de tan buena calidad a un precio tan accesible. E igual por parte de la tecnología, cada vez se van desarrollando mejores herramientas, herramientas mucho más precisas en cuanto a la fidelidad del sonido. Entonces yo pienso que esos avances en la tecnología y en las herramientas nos han permitido explorar muchas más zonas. Pero igual en estos años también la computadora ahora está mucho más poderosa, entonces puedes hacer muchas más cosas. Como bien decía Barso, o sea, hay demasiadas herramientas o sea, ya puedes tener un bajo sin tener un bajo de verdad. Entonces yo creo que eso también ha ayudado o sea, creo que ha ayudado y también ha afectado de alguna manera como
la creatividad a veces, como que hay tantas opciones que a mí en lo personal a veces me da parálisis de opciones. Tener tracks infinitos, VSTs infinitos. O sea, a veces sí, tal vez no tenés un VST, pero lo puedes demear por 15 días full. Y es como, ya lo demeas y ya es como, ¿será que me lo compro? ¿Será que no? Entonces, pero igual también está más accesible a toda la otra parte como, ya sabes, hay interfaces muy accesibles, hay monitores, hay audífonos. O sea, ahora puedes hacer muchísimo con muy poco, pues. Sí. Y eso es una ventaja por la que creo yo que mucha gente está haciendo cosas más interesantes todavía, pues. Porque hay mucho más campo de experimentación. ¿Ustedes creen que hace falta tener una buena relación con el artista con el que están trabajando? ¿O el productor es más una especie de ejecutivo que lo único que necesita es que el producto final sea bien y no importa las emociones? Bueno, yo pienso que es muy importante tener una buena relación con el artista y no necesariamente siempre vamos a ser amigos en el sentido de que nos socialicemos fuera del contexto musical. Quizás la relación es puramente musical, pero definitivamente tiene que haber una buena energía, tiene que haber respeto. Es fundamental que haya una buena relación, porque si bien como decís, a veces uno tiene que trabajar quizás ejecutivamente en una idea muy específica, más que todo cuando estás quizás trabajando para una marca, algún cliente, en la que necesitas una idea muy específica, pues allá va más en la dirección donde quiere el cliente, más allá de quizás tu opinión personal. Pues es importante tener una buena relación, pero a veces toca trabajar con alguien porque solo por trabajo, como que trabajo es trabajo y también viene una persona que te contrata porque le gustó algo, de algo que escuchó que hiciste y a veces toca, no sé, como mantener todo al margen, pues, y también mantener la buena energía y ver cómo, pues también ver si hay campo, como bien decía Barso, como para algo colaborativo o si más bien es algo más como, o sea, que la visión es tan específica y ya sabes, los límites de la idea y la visión del artista son tan específicos que a veces simplemente es como que, o sea, te vas con eso y haces lo mejor que podés dentro de ese límite, pues, y más bien, ya sabes, hacer lo mejor que uno puede, pues, y siempre como poder deliver. En una profesión como la de ustedes, que hay tantos factores que podrían llevar el trabajo para un lado o para el otro, de pronto volverse, irse hacia adelante, agarrar hacia arriba, para todo lado, ¿qué cualidades debe tener un productor para poder enfrentarse a todas estas situaciones y salir adelante? Bueno, yo creo que es importante tener flexibilidad y tener apertura, tanto como mencionaba Alejandro, para poder, cuando hay una visión muy específica con algún cliente, alguna marca o incluso algún artista, poder trabajar en eso sin que eso, sin que los egos se interpongan, por decirlo así. Pero también la apertura para poder escuchar ideas diferentes, poder experimentar también con las ideas del artista. A veces uno piensa que porque uno es el productor sabe lo que es mejor para la canción, pero muchas veces escuchando ideas de los artistas surgen cosas interesantes, cosas diferentes. Y para mí es, pues, lo mismo que dijo Barso, o sea, apertura y flexibilidad, y también siento yo que como sensibilidad, pues, y poder como adaptarse rápidamente a cualquier cosa, o sea, ya sea que tal vez estés en una sesión y el micrófono dejó de funcionar y es como que inmediatamente, antes de que la cosa se ponga tensa, ver cómo resolver y que no pierda el flow, ya sabes, que no deje fluir la cosa, o sea, si el cantante tal vez no está sacando la toma, ver cómo uno disfrazarse, ponerse la máscara de payaso, lo que sea, de psicólogo, y ver cómo ponerse, ya sabes, ahí humano, ya sabes, dejar a un trabajo, a un lado, qué sé yo, lego todo y más bien ver como que, o sea, que algo le está molestando, a veces toca ponerse a llorar con el artista, o sea. Los productores independientes siempre están buscando llegar a ser productores no independientes o de los grandes sellos disqueros, o, o no, hay productores que quieren quedarse en en la independencia porque les genera algún factor. Yo pienso que al final todos los productores aspiran al éxito. Al final de cuentas, cada quien tiene una visión diferente sobre qué es lo que conlleva el éxito. Como mencionaba Alejandro, hay algunos que trabajan
en áreas más comerciales, en géneros más comerciales. Hay otros que trabajan en áreas más de nicho y al final no necesariamente el éxito de uno va a ser lo mismo que el éxito de otro, pero al final pienso, todos buscamos estar satisfechos con el trabajo que hacemos, poder vivir cómodamente, dependiendo únicamente de nuestro trabajo musical y pues recibir buena exposición, buena visibilidad del trabajo que hacemos. Al final yo pienso que eso es lo que todos aspiramos sin importar cuál es el género que hagamos o qué tipo de artistas producimos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con él. Para mí creo que también es una cuestión personal porque yo, o sea, lo poco, o sea, yo las interacciones y las pláticas que he tenido con algunos productores que podrían considerarse comerciales o que ya tienen éxito como mediático, por así decirlo, a veces les toca trabajar en cosas con las que no están conectados, ya sabes, con las que no están necesariamente, la música que no necesariamente les llena, música con la que tienen que a veces, ya sabes, pelearse con el manager de la banda, el A&R del label, el director del label porque no están contentos con el producto final. Entonces, eso siento que es lo que yo he visto, que hay mucha más como traba en la parte comercial, como tienen que, necesitan mucho sí de diferentes personas y tenés que estar escalando como, esa es la ventaja de ser, por ejemplo, independiente, es que pues, no sé, yo he conocido productores independientes que los veo súper contentos, felices, se mantienen creativos, siempre están trabajando en cosas que los llenan y, o sea, han llegado a un punto de éxito, entre comillas, digamos, en el que pueden escoger con quién trabajar y quién no, pero siempre son grupos independientes que hacen cosas interesantes y que le llenan a ellos. O sea, al final del día siento que somos privilegiados por hacer algo que nos gusta. Hay un tema que es un poco, es muy difícil de saltarse y es el tema de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial. Eh, Esta situación está cambiando la vida de todas las personas, la forma de trabajar, la forma en que nos comunicamos, la forma en que salimos a la calle, vestimos, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que va a afectar al negocio de la música? Ya está siendo afectado a niveles que no son cuantificables. Yo creo que primeramente en el aspecto de los conciertos en vivo, que al final muchos productores también somos performers, hacemos presentaciones en vivo, entonces hemos visto la cancelación de muchos eventos de aquí hasta mediados de año y más que todo la incertidumbre de cuándo se va a reanudar la situación es lo que nos tiene un poco en un stand-by muy estresante. Luego, para muchos proyectos musicales, son las presentaciones en vivo las que financian otras estrategias tanto como grabaciones en estudio, como en nuestro caso, la promoción del nuevo disco que vamos a publicar. Todo eso son diferentes estrategias, planes que son dependientes de las presentaciones en vivo. Entonces ya una vez canceladas nos ha obligado a inventar nuevas estrategias, a replanear un poco el plan de lanzamiento para poder adaptarse a estas nuevas circunstancias. Y pues económicamente, si las personas están teniendo dificultad en pagar la renta, yo pienso que también va a ser más difícil para ellos alquilar un estudio, pagarle a un productor, poder hacer ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que en muchos planos definitivamente estamos viendo la afectación. Sí, pues por mi lado, lo que yo he estado viendo y percibiendo es que siento que esto del coronavirus, o sea, como decía Garzo, pues definitivamente le ha dado un golpe durísimo a la parte de live performance, pues, o sea, tengo amigos DJs que les cancelaron una cantidad de toques absurdos, tengo otros amigos performers que también ya tenían hasta 30 toques amarrados de aquí a septiembre que fueron todos cancelados. Entonces lo jodido ha sido ver cómo, oye, o sea, todo ese dinero con el que contaba simplemente pues ya no está. Y es como ver cómo pagar las cuentas, cómo vas a hacer, o sea, porque al final del día, pues sí, o sea, mucha gente, y esto estoy hablando específicamente de amigos que tengo en New York, pues,
que es donde yo estaba más de cerca. Pero yo, de las cosas positivas que he visto es que también está obligando a la gente a reinventarse, pues, y a ver cómo hacer de esta profesión algo un poco más sostenible y aprovechar herramientas como Zoom, Twitch, live streams, etcétera, para también generar ingresos por otra parte que no sea solo conciertos en vivo u otras formas, ya sabes, y también yo creo que no está para nada mal el explotar esa posibilidad, porque también nos da, o sea, le da más trabajo a los performers y nos da más trabajo a nosotros productores e ingenieros, porque podríamos, ¿sabes? O sea, hacer equipo y más bien comenzar a hacer eventos, no sé, live streams, pues, y que sean bien grabados, bien hechos y todo, y que ya sea una posibilidad más de cómo generar ingresos como performer y como productor, pues. Por otro lado, lo que sí he visto también hay más gente haciendo música, pues, o sea, gente que a pesar de todo, de haberse quedado sin ingresos, de haberse quedado sin, están o sea, como catarsis, están haciendo música. ¿Y ustedes están en la parte optimista o en la pesimista con respecto a la situación actual? Definitivamente optimista, o sea, pienso que empezar a eh, estar metido en el negativismo, en el pesimismo, realmente no aporta nada, no sale nada positivo de ahí. Entonces, lo mejor que podamos hacer es ser optimistas. Y pienso que Alejandro dijo algo muy acertado, y es que esta situación también nos ha obligado a ver qué tanto dependemos realmente de las presentaciones en vivo y qué tanto tenemos amarrado a eso. Y también nos ha forzado, como dice Alejandro, buscar otras alternativas, tanto para poder generar ingresos como también para, pues, permanecer en casas creativos, sin volvernos locos. Entonces, toda esta situación como que nos ha forzado a ver las cosas con un panorama diferente y realmente planificar diferente. El negocio de la música no es la primera vez que pasa una catástrofe o una situación tan difícil como esta. Cuando salió Napster, ¿verdad? Que ahora todo el mundo podía descargar música gratis, pirateada y demás, la industria de la música se fue en picada totalmente. Y a partir de esa situación fue donde se hizo un giro hacia las presentaciones en vivo. Antes las presentaciones en vivo era un recurso más de promoción, porque no generaban tanta plata. Lo que generaba era la venta de discos. Cuando se cayó la venta de discos, pasaron a las presentaciones en vivo y después fue que empezó a salir el streaming, que reforzó un poco la economía del artista. Ahora que se cae de nuevo la rama de la plata para la industria de la música, van a tener que buscar otro. Yo añadiría que después de Napster, también con la transición a Spotify, de cierta manera fue positivo porque generó nuevos tipos de usos para tanto los usuarios como para las disqueras, los artistas, pero también, digamos, bueno, yo vengo de un background, de un contexto más como DJ, en donde la manera en que la gente más consumía mi música era comprando la descarga en plataformas como Beatport, en otras plataformas también, en línea, y también con esa migración a lo que son las plataformas de streaming, incluso ya la descarga se ha visto, pues casi completamente eliminada. Ahorita hemos visto que Apple Music, por ejemplo, ya eliminó por completo la posibilidad de comprar descargas a través de sus plataformas para enfocarse únicamente en el streaming. Entonces, pues varias veces nos ha tocado reajustar un poco el panorama, y definitivamente es algo que va a seguir sucediendo conforme vaya evolucionando la tecnología, el consumo, los gustos, y todos estos demás factores que al final van influyendo culturalmente todo el mundo, incluyendo la manera en que consumimos la música. Yo creo que también va a ser inevitable, es como, o sea, como ahora la música va de la mano con visuales, por ejemplo, ya teniendo Instagram, YouTube, Vimeo, Twitch, o sea, siento que también, así como hace 10 años, por ejemplo, digo, no tengo 50 años, pero hace años uno como performer, a veces se veía mucho la división de, ok, yo solo toco, ok, yo toco, pero también produzco, ok, yo soy ingeniero, ahora siento que se ha convertido, ok, ahora muchísimos músicos, si no la mayoría, tienen algo de conocimiento, por lo menos pueden hacer sus demos,
ya sea en su compu o en su celular. O sea, o si tienes un iPhone, puedes bajar GarageBand y hacer cosas desde ahí, ya sabes. Entonces yo creo que ahora también está comenzando a pasar que creo que también va a ser importante, pues, como abrirnos a la posibilidad de cómo volvernos más visuales, pues, y comenzar a explotar, cómo crear contenido multidisciplinario que se pueda también convertir en un ingreso pasivo, por ejemplo, ¿sabes? Porque haces el producto, lo sacas en YouTube, en una de esas tu contenido genera tantas vistas que ya después te comienzan a ofrecer advertising, ya sabes, anuncios y cosas en YouTube, y en una de esas ya sabes, de centavo en centavo, entre Spotify, iTunes, todos lados, ya terminas generando, pues ya tienes por lo menos varias como fuentes de ingresos pasivas, pues. Sí. Que esa No, es otra de las posibilidades, yo veo. sí, y yo siento que va a haber como un aceleramiento, porque muchas de estas cosas se han venido dando de alguna forma. Por ejemplo, creo que fue el año pasado que en este videojuego online súper famoso, Fortnite, hubo un evento en el que este DJ Marshmello tocó en vivo, no en vivo, no creo que haya sido en vivo, pero tocó en el juego y toda la gente que jugaba podía ver el concierto del MAE y lo vieron millones de personas. O sea, pero se ve como muy esporádico, ¿verdad? O hace unos años que creo que Beck hizo un concierto en realidad virtual en el que usted podía andar como acercarse al escenario, alejarse, cosas así. O sea, como les digo, se veía muy esporádicamente. Tal persona hizo esto, a los meses tal persona. Ahora se convirtió en una necesidad. Sí, es inevitable ahora, como se lleva demasiado amarrado. Pero eso también es cool para Sí. mí, pues, porque ya hay tantas maneras también de cómo juntarlo, ya sabes, como bien dijiste, ya sea con juegos, con videitos en Instagram. El otro día vi a un artista que subió le llamó Instagram EP, que subió, creo que fueron como 5 videitos de 1 minuto, pero era un videito de 1 minuto y una canción de 1 minuto, y eso fue, o sea, y es como, ya sabes, ya que comienzan a salir estas cositas, pues, y es como que la gente ya está también pensando en función de cuántos minutos tenés en X o Y red para subir. Entonces, no sé, a mí se me hace también interesante no sé, poder comenzar a pensar, ya sabes, como cambiar el approach, pues. Y también creo que nos obligó a todos pero, o sea, literalmente el mundo está como frenado, ya sabes. O sea, todos también estábamos en un acelere, creo yo, como íbamos todos como en piloto automático, ya sabes. Entonces ya convertido como todos en autopilot y casi como todos en survival mode. casi, como esto obligó a todos como que poner freno de emergencia y como que también autoanalizar y a ponerse un poco más como, no sé, ya ver cómo va a ser un poco más intencional con absolutamente todo lo que hacemos, ya sabes. No, buenísimo. Muchísimas gracias a los dos por participar. Fue un lujo tenerlos en Beatnik. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias ahí por la invitación y nos estamos hablando por el día. Beatnik es un podcast de unahuya.com.